Bienvenidos y bienvenidas a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Cintia Osorio. Cintia es una muy buena amiga. Ella tiene su finquita allá en el Valle del Cauca, en Colombia, y ha trabajado tanto en su país como en Francia también, en una trayectoria que me pareció muy interesante escuchar, porque me parece que es un ejemplo bastante valioso de este transitar desde un modelo urbano convencional de vida hacia el modelo permacultural regenerativo. Me parece un muy buen testimonio, especialmente para aquellas personas que están todavía en la duda de si lo lograré dejar este mundo convencional y convertirme en un granjero permacultural. Cintia tuvo de inicio muy pocas herramientas para llegar hacia esto, pero fue reorientando su vida poco a poco hasta conseguir vivir esa vida que quería vivir. Y de eso nos va a contar el día de hoy. Quiero comentarles nuevamente que pueden volverse parte de esta comunidad apoyándonos mediante una membresía mensual que puede salir tan baratita como $5 al mes o su equivalente al año. Y bueno, también hay montos más elevados si tienen la posibilidad y las ganas de ayudar a que este espacio siga existiendo. Pueden acceder a las membresías a través del enlace radiosemilla.com/membresía. Ahí, de hecho, tenemos una novedad. Al final de la página van a ver un enlace para volverse parte de la comunidad a través de una app que nuestro querido productor Felipe Álvarez ha montado. Entonces, este es un espacio de interacción. Sí, de interacción mediante mensajes, cosas que podemos compartir, etcétera, con áreas temáticas, áreas geográficas, una oportunidad para conversar entre ustedes y también con nosotros, y efectivamente pasar de ser oyentes pasivos a ser parte de una comunidad más activa. Entonces les invito mucho a que exploren esa posibilidad. Y también, como ya lo saben, las personas que son miembros de Radio Semilla tienen acceso a beneficios, tanto digitales como presenciales, en varios países. Hoy quiero mencionarles, por ejemplo, a los tiempos Yakusimi. Esta palabra en quichua significa más o menos el lenguaje del agua y es el emprendimiento de Esteban Valdivia, un arqueomusicólogo que ha dedicado su vida a explorar los instrumentos musicales prehispánicos y que nos ofrece un 20% de descuento en cualquier actividad online, que incluye talleres y clases en línea sobre instrumentos musicales prehispánicos, cómo fabricarlos, tocarlos y entenderlos. Pueden acceder o comunicarse con Esteban a través del Instagram Esteban_Valdivia Sonidos. Sin más, espero que disfruten mucho de este episodio y nos vemos conmigo en la próxima oportunidad. Un abrazo. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Javi, un poquito contenta y nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Por qué? No sé, a veces quiero contar muchas cosas, entonces es como... Bueno, buenazo. Seguro son cosas muy chéveres. Entonces, vamos adelante. Cintia, contigo nos conocimos en el 2012 en Sí, Ollantaytambo, Perú, en el primer encuentro latinoamericano de semillas. Y desde ahí hemos tenido una amistad bonita, a la distancia, unidos por este sí. tema de las semillas y tal. Pero como siempre hacemos con Radio Semilla, yo ya te conozco un poco, pero los oyentes no. Entonces, Ujú. cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, yo nací en Bogotá, en un barrio popular de Bogotá, una ciudad gigante. Yo vivía como en un barrio que era más o menos como, en esa época yo no lo visualizaba así, pero era como estar en un pueblo en las afueras de una gran ciudad. Un barrio pequeño, estudié en un colegio cooperativo. Fue bonito porque el colegio lo fuimos construyendo nosotros mismos como alumnos y padres de familia. Hacíamos eventos para construir el colegio, llevábamos ladrillos, hacíamos ferias, vendíamos empanadas, melcochas, No te creo, en lo que serio. saliera. Sí, sí. ¿Y Y resultó? o sea, sí, pues yo me acuerdo que mi salón era un salón con latas de zinc, los muros eran latas de zinc. Y pues eso era un peligro porque a veces eso había huecos, entonces uno tenía que tener cuidado para no irse a rayar con la lata de zinc. Hacía mucho frío porque claro, en Bogotá hace frío. Y pues como no teníamos paredes, era las latas de zinc como muros, entonces era
muy frío, pero yo siempre le tuve mucho cariño a ese colegio. Los profesores eran muy comprometidos, con una visión así muy, muy comprometida hacia la educación como medio para liberarnos y para sacar adelante nuestro barrio, nuestra comunidad. Entonces fue como muy, muy bonita esa vida de barrio y de colegio, un sentido de pertenencia muy fuerte con ese colegio. Oye, suena bien latinoamericano eso, pero en el mejor sentido Sí, posible, de aunar esfuerzos, de arrimar el hombro y salir para adelante. ¿Qué efecto, qué enseñanza crees que te dejó esa experiencia? pues yo todavía recuerdo profesores que, por ejemplo, una profesora de geografía, Julia se llamaba, nos hacía todos los lunes llegar con una noticia del periódico leída y analizada. Y fue como ese compromiso también con lo que pasaba alrededor de nosotros. O sea, para mí era muy importante, no era solamente pensar en nosotros, sino que todo el contexto de un amor muy fuerte también por sacar adelante Colombia, una preocupación muy fuerte en ese periodo en que yo estaba en el colegio. Pues obviamente uno ya, si leías las noticias, pues te enterabas de todos los problemas de la guerrilla, de todos los problemas, las situaciones que se enfrentaban desde esa época de violencia. Entonces también como un sentimiento muy fuerte por esas cosas, ¿no? Nos afectaba mucho todo lo que pasaba en ese momento en Colombia. En esa época pues también fue un poco la catástrofe de Armero, no sé si tú te acuerdas de eso, una vez un volcán del Nevado del Ruiz que explotó y arrasó a un pueblo de 20.000 personas. Pero, o sea, tengo unas imágenes así muy fuertes de todo lo que pasaba en Colombia y mucho el tema de la violencia, ¿no? O sea, como mucho el tema de qué podemos hacer nosotros para cambiar esa situación. Y en el colegio también era mucho de eso, ¿no? O sea, estamos construyendo el colegio, pero hagamos las cosas para mejorar nuestras condiciones y la educación es una herramienta para eso. No es como en otras partes que la educación es una obligación, es un lavado de cerebro, es amoldarte para vivir en una sociedad y acostumbrarte a recibir órdenes. No, nosotros, por lo menos yo sí sentí que tuve una educación libertaria, una educación para ser libre y para cambiar y mejorar las cosas. Eso me quedó muy marcado. Me suena mucho al desarrollo de una conciencia social desde una edad muy temprana. Y a veces hay gente que piensa que a los niños hay que mantenerles en una infancia inocente y que confrontarles a este tipo de situaciones, de noticias, etcétera, puede ser disruptivo. ¿Cómo responderías tú a eso? Pues yo creo que los niños tienen que saber en dónde viven para justamente aprender a sobrevivir y a transformar y no tanto a resignarse, sino sobre todo a transformar. De otra manera, yo siento que con mi hija yo lo he hecho así, o sea, vivíamos en Francia, bueno, luego pasamos a la parte de Francia, pero mi hija nació en Francia, pero yo quise que ella viviera en Colombia para que supiera lo que pasa en el 95% del mundo. Francia es una burbuja y, y para mí era importante que ella tuviera ese conocimiento de lo que pasa acá y ella le ha tocado vivir situaciones complicadas en el colegio, alrededor, en el pueblo pues está más preparada que alguien que nunca ha tenido que vivir eso, sin que eso le haya amargado la existencia, digamos así, no es que eso sea para complicarle la vida, sino al contrario, para que tenga las herramientas para enfrentar las situaciones que sí o sí va a tener que vivir en algún momento. Qué interesante. Ahorita dijiste la palabra burbuja y justo eso estaba pensando como comentario a lo que dices, que de hecho incluso en muchos de los procesos de educación alternativa para la infancia tiende a crearse una burbuja, de hecho, Ujú. una burbuja de bienestar para los niños, donde no se habla mucho de esto. Y recuerdo que con una amiga socióloga comentábamos que vemos gente, incluso en los movimientos alternativos, mm, o sea, hay gente que tiene una conciencia social desarrollada, ¿no es cierto? Y gente que no. Nos Ujú. preguntábamos de dónde proviene, cómo es que eso surge, porque hay gente que la desarrolla y gente que no. Y ahorita tú acabas de dar un punto muy importante para esa conversación, o sea,
Es algo que se desarrolla desde la infancia, de hecho, y yo te escucho, esto no sabía de tu vida y lo escucho con mucha admiración. ¿Qué pasó con ese proceso educativo? ¿A la final terminaron de hacer la escuela? ¿Pusieron paredes más sólidas? ¿Qué recuerdas? Sí, pues ese es un barrio en Bogotá, se llama Los Álamos, y el colegio lo terminaron. Yo ya después me fui a vivir a Cali y seguí otro proceso, pero el colegio ya siguió y obviamente pues ya cuando se pierde como esos inicios y esa historia ya se va modificando y ya tomó yo creo que el camino de un colegio normal, ¿no? Mm, Yo luego fui a visitar y pues ya no estaban esos mismos profesores y ya era como un colegio más normal. La verdad no, no ese suena bien. espíritu es muy difícil sí, no, el espíritu ya, una vez se transforma la situación, ya es muy difícil, si las generaciones siguientes no han estado en ese contexto con esa confrontación inicial, obviamente asumen otra realidad y viven otro proceso diferente. Sí, o sea, a veces puede sonar como que las dificultades lo forman a uno, pero no sé, o sea, siento que cuando una generación, ay, pues no sé si meternos ahorita en ese tema porque es largo, ¿no? Y tampoco tengo como certezas, es más intuiciones de decir estas generaciones, yo las llamo generaciones youtuber, en las que uno ve un video y cree que todo es fácil porque lo ve en un video de YouTube y cree que porque vio el video ya aprendió a hacer algo, o que todo es así tan instantáneo. Se pierde el sentido el valor de las cosas, el valor y el aprecio a ciertas cosas. Entonces, pues, y eso lleva ¿cómo se llamaría eso? Que todo se vuelva desechable. O sea, tenemos muy rápidamente la satisfacción a una necesidad y pasamos a otra cosa. Entonces, cuando se satisface la necesidad, se pierde el valor del objeto o de la materia que satisface esa necesidad. Pero eso es una charla filosófica larguísima. Tal vez volvamos al tema despuesito, pero sí me quedo de lo que contaste con, de hecho, un espíritu de construir algo, de que tenemos que unirnos por una necesidad, se pierde cuando ya hay la comodidad de lo alcanzado, que no necesariamente realmente se ha alcanzado, ¿me entiendes? Porque a veces hay más luchas que quedan ahí un poco de lado, porque uno cree que ya Mm, llegó a donde tenía que llegar. Pero bueno, lo dejamos para después. Y entonces te fuiste a Cali. sí, pues justamente por situaciones personales y económicas, con mi familia, cuando yo tenía 12 años nos fuimos a vivir a Cali. Pues para mí fue muy difícil dejar ese barrio y ese colegio y empezar como en un colegio, pues también barato, ¿no? Pero privado y como con otras mentalidades. Ya era como, pues yo no sabía que yo era nerda, porque en el otro colegio eso era normal, o sea, y me di cuenta, pues llegué a un colegio donde yo sabía más cosas que mis compañeros y para mí ese ritmo, ese estudio, pues como lo tenía tan inculcado que para mí el estudio era lo que me iba a hacer salir adelante, pues yo no lo veía como ser nerda, o sea, para mí era Ujú. una herramienta súper básica. Entonces pues llegué al otro colegio, me volví del grupito de las nerdas, me iba bien y fui juiciosa y demasiado juiciosa. A mi modo de ver ahora lo veo y hubiera querido ser un poquito más rebelde, pero digamos que yo había crecido como en un contexto de mucho, sí, ser juiciosa, ser disciplinada, ser buena estudiante y como que eso me llevó ya luego, entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, la verdad no sabía muy bien, yo salí del colegio muy rápido, yo salí de 15 años ¿De 15? ¿Cómo, cómo, y cómo saliste del colegio de 15 años? pues es que yo entré a la primaria, yo entré muy pequeña, yo entré de 4 años, porque cuando yo estaba pequeña, mi tía tenía una guardería y ella les enseñaba a leer a los niños más grandes. Entonces yo aprendí con ellos. Las cosas como básicas de la primaria, leer, de contar, y, y cuando yo fui a entrar al colegio, como era este colegio así cooperativo y vieron que yo ya sabía hacer las cosas, pues dijeron que pues, era más fácil que yo entrara de una vez a primero de primaria. Entonces yo siempre fui la más chiquita de mi salón, en términos de estatura y en términos de edad. Siempre fui la más pequeña.
y salí muy rápido del colegio. Cuando llegué a Cali, pues afortunadamente tuve que esperar por temas de horarios y calendarios entre ciudades, tuve que esperar para entrar a estudiar y no entré tan pequeña a la universidad. Cuando entré a la universidad cumplí 16 años. Entonces, pues 16 años en universidad, qué fuerte. sí, Bueno, ¿cómo sí, viviste sí, eso? sí. Pues cuando ahora yo comparo con mi hija, yo me digo, hubiera sido mejor que yo fuera un poquito más adulta cuando entré a la universidad. Pero bueno, así fueron las cosas y yo lo que te digo, yo era una buena estudiante. Había un profe, y claro, yo entré a estudiar economía a una universidad pública y te confrontas pues como a todo este tema de la rebeldía estudiantil, y yo como con mi conciencia social siempre también quise involucrarme mucho en esos procesos estudiantiles. Luego me di cuenta también que detrás de esos procesos hay muchas manipulaciones que uno no sabe qué manos se están moviendo detrás de todo eso. Pero muy ingenuamente quise participar en ese tipo de, pues en las asambleas estudiantiles, también con mucha conciencia de la defensa de la educación pública. Mi mamá con mucho temor de que a mí me fuera a pasar alguna cosa, pues estamos en este contexto latinoamericano y colombiano de violencia y de todo eso. Entonces, al mismo tiempo yo me metía, pero también era muy prevenida, porque también tenía como conciencia de esa realidad de lo que podía pasar. Entonces también era un poquito temerosa con ciertas cosas y no fui más allá y afortunadamente porque siento que hubiera sido que muchos jóvenes también se hacían manipular por ciertas eh, pues, temas de política que se juegan allí mismo en la universidad. Pero lo mismo, buena estudiante, me iba bien, sacaba buenas notas. Ya luego cuando estaba como en octavo semestre, salió un programa especial que habían organizado un grupo de estudiantes justamente también así como muy comprometidos a nivel nacional, que se llamaba Opción Colombia. Y era que estudiantes de últimos semestres se fueran a trabajar a otras regiones del país, a instituciones públicas o organizaciones sociales que los contrataran para adquirir como experiencia, pero no solamente experiencia profesional, sino también como para conocer la realidad de otra región. Y eso también a mí me ayudó muchísimo. Yo no me acuerdo a los cuántos años, pues si yo estaba en octavo semestre, dejé de ser la buena alumna, me matriculé pues en este programa que no era oficial en la universidad, entonces me hizo descuadrar un poco todos mis temas de materias y atrasarme y dejar pues de ser la primera en la universidad, que siempre era como una especie de carrera allí tener buenas notas, y me preocupé más como por este tema de quiero saber, pues adquirir como esta experiencia de estar en otra región. Y fue para mí también, y es que yo he ido como saliendo de burbujas, ¿no? Salir de Bogotá, de mi colegio, al mismo tiempo fue una especie de burbuja porque llegué a Cali, a un contexto social que yo no manejaba. Ya luego de salir de la universidad, entrar a la universidad fue salir de esa burbuja del colegio, luego llegar a esa otra región también, ¿no? Empezar a ver cómo funcionan las instituciones públicas, temas de corrupción, temas de politiquería, cómo se manejan muchas cosas en las instituciones, y fue ir, ¿cómo se dice?, desidealizando posibilidades, porque uno creía que desde las instituciones públicas muchas cosas se podrían solucionar, pero te das cuenta que eso hace parte como de un engranaje mucho más poderoso y es muy difícil cambiar situaciones. Yo trabajé en esa institución con gente muy comprometida también con cambios y con las organizaciones sociales y campesinas, pero ellos mismos se tenían que pelear dentro de la misma institución para lograr hacer ciertas cositas, hasta que llegaba una política más grande y pues incluso a ellos mismos los echaban de esos procesos, ¿no? Eso fue, y ya luego pues ya me gradué, pero sí, y siempre como insistiendo en trabajar en esos aspectos. Empecé a, siempre la preocupación, yo era muy Mafalda, digamos, yo leía Mafalda desde chiquita y siempre mi preocupación era pues por los problemas mundiales, pero también mucho la parte del medio ambiente. Y cuando entré a la universidad, también hubo un profesor que nos comenzó a sensibilizar como en toda esta parte ambiental y agrícola ambiental, y pues siempre me llamó la atención ese tema. En la universidad incluso yo estudié economía. Este profesor que nos dio una materia que era economía y medio ambiente nos llevó
a mostrar los basureros de Cali, cómo se gestiona el tema de los desechos, que eso es una catástrofe, la contaminación en el agua, bueno, todos los problemas ambientales de Cali nomás, y pues eso es una catástrofe, no solamente, pues sí, en esa época era una catástrofe, ahora que Cali es más grande, pues es peor, ¿no? Y sí me empezó a llamar como la atención la parte medioambiental y estando en esas, yo quise como empezar a hacer mi tesis en ese sentido. Mi hermana tenía un amigo que trabajaba en la alcaldía de Cali y necesitaban un economista ambiental y eso no existía en esa época. Y ahí me contrataron a mí en la alcaldía. Es que ni siquiera me había graduado. Yo estaba justamente buscando tema para mi tesis y fui a hablar con él para que me ayudara a encontrar un tema de tesis y el tipo me dijo, no, pues ven, yo te contrato. Y me hicieron un contrato en la alcaldía donde yo me empecé a ganar un platal para lo que era una estudiante de universidad pública y de sí, o sea, yo había hecho trabajos en la universidad donde me ganaba un poquitico de plata, me contratan en la universidad para hacer un trabajo y cuando yo me di cuenta me habían asignado una responsabilidad grandísima porque nadie sabía hacer eso, y yo menos, o sea, yo empecé a tratar de hacer ese trabajo y eso fue para mí es que no sé te sé explicar lo que puede ser trabajar en la alcaldía de Cali. No sé si tú conoces Cali. No, todavía no me has invitado por ahí. Cuando quieras, puedes venir a Cali. Yo no vivo en Cali, pero tengo amigas que te recibirían y amigos con mucho cariño que hacen parte de la red. Y es una ciudad inmensa. La alcaldía de Cali es una estructura gigante. Y cuando te das cuenta de los temas de corrupción y politiquería desde el interior de la alcaldía, yo seguía siendo estudiante de universidad pública, idealista, creyendo en que las cosas se pueden cambiar y te confrontas a esa realidad tan dura desde la alcaldía. No sé si tengo tiempo para contarles una anécdota. Yo estoy hablando aquí Pero mucho, Javi, tú me claro que tienes que sí, cortar. no, no. O sea, todo lo que dices resuena, ¿no es cierto? Tú lo dices como que Ajá. bestia era la alcaldía de Cali, pero es la alcaldía de acá donde yo vivo, es la alcaldía de Lima, la de Buenos Aires. Bueno, es nuestra identidad latinoamericana y siempre es interesante escuchar otros aspectos que la gente ha vivido. Entonces, dale, la anécdota es lo que hace que esto sea divertido. Pues bueno, imagínate una muchacha joven, yo tendría unos 19 años, empiezo a trabajar en la alcaldía de Cali con un montón de adultos ya, y yo era contratista. Me había contratado este amigo, yo le tenía mucha confianza a este amigo, pero este amigo trabajaba para un gran politiquero. En esa época, es que además, bueno, es una anécdota, pero tiene que ver también un poco como la coyuntura colombiana en ese momento era interesante, y es que en ese momento se había cambiado la constitución en el año 91 y en el año 91 con la constitución se creó el Ministerio del Medio Ambiente. Antes no existía el Ministerio del Medio Ambiente. Y es toda esta época en la que a nivel mundial empiezan a haber políticas ambientales. Entonces se crean los ministerios de medio ambiente en muchos países y al mismo tiempo no hay legislación ambiental, no hay cosas claras frente al medio ambiente. Y paralelamente empiezan a surgir en las universidades también estas carreras con especialización en medio ambiente. Y las leyes y los estudios de impacto ambiental y los costeos de valoración ambiental, justamente, o contabilidad ambiental para darle valor a los árboles, todo esto, ¿no? Y yo estaba justo en medio de todo ese contexto. Digamos que yo había escogido ese camino cuando esa ola se levanta, porque eso fue como una especie de ola. Y entonces en Colombia se estaban creando muchas nuevas leyes y en ese momento se dio en Colombia la primera consulta ambiental, que cuando se iba a hacer, ¿en qué consistía? Las leyes nuevas sobre medio ambiente requerían que cuando vas a hacer un proyecto, tienes que ver el impacto ambiental que tiene ese proyecto y dentro del impacto ambiental tienes que consultar a la comunidad afectada sobre las posibles implicaciones sociales, pero también ambientales. Entonces, en esa época en la alcaldía iban a hacer el hundimiento de una avenida que es la Avenida Colombia y llamaron a la comunidad de alrededor para dar su opinión sobre el impacto ambiental que eso podría generar y todo el mundo estaba emberracadísimo con la alcaldía porque tenía muchos impactos ambientales. Entonces,
Yo me acuerdo que en ese momento estábamos todos en la oficina, o sea, era como esas oficinas con cubículos, entra el gran jefe, o sea, el jefe superior, el gran politiquero, y convoca una reunión urgente y nos dice a todos, cada uno de ustedes debe inscribirse a esta consulta ambiental como ciudadano y dar su opinión a favor de este proyecto. Entonces fue como, se supone que como nosotros no éramos funcionarios, se podía hacer legalmente, porque éramos contratistas, pero no funcionarios. Y en ese momento yo quedé así como muda, yo decía, pero este señor está obligándonos a, a que demos nuestra opinión a favor del proyecto. Y en esos momentos se levantó un profesional que trabajaba allí, ya mayor, tendría unos 30 años, un dibujante excelente, o sea, de los mejores profesionales que uno le pedía un mapa y él te lo entregaba de una vez, o sea, una persona seria, responsable con su trabajo, de los mejores que trabajaban allí, se levantó y dijo, mire, yo me voy a inscribir en la consulta ambiental, pero voy a decir lo que yo piense frente a ese proyecto. Y ese proyecto tiene tales y tales y tales problemas. Y yo me quedé así mirándolo como, ay, este señor es mi héroe. Yo confieso que yo no fui capaz de decir nada, yo quedé muda, pálida. Yo finalmente no me inscribí, no lo hice porque yo no tenía, digamos, como todos esos condicionamientos que hubieran podido tener estos otros personajes, pero fue como mi primer desencantamiento de decir, esta es la política. O sea, esta es la política, así se defiende se va a defender el medio ambiente en Colombia. Y eso me quedó rodando en la cabeza hasta que renuncié. O sea, trabajé, yo no me acuerdo cuánto tiempo más, y finalmente no sé, me empezó a entrar como una gastritis o yo no sé qué sería, pero ya no pude seguir trabajando allí. Ya como que lo que venía haciendo se fue como, dejé de creer en lo que yo venía haciendo porque yo pensaba que de todas maneras el trabajo que yo estaba haciendo tenía algún sentido en ese momento y me di cuenta que por ahí no era. Y empecé a buscar trabajo en otros lados hasta que ya empecé a entrar. Trabajé en una ONG que tenía trabajos acá en el Cauca, donde estoy viviendo actualmente, en unos municipios que se llamaban Argelia y Balboa, que pues los colombianos que escuchen eso saben lo que es Argelia y Balboa, porque son los municipios con mayor conflicto armado en este país y donde se ha concentrado pues el control. En ese momento pues era un control de la guerrilla y también pues control del narcotráfico. Cuando digo guerrilla es un concepto bastante amplio. Aquí en Colombia en estos momentos está bastante, ¿cómo se dice? La palabra guerrilla se ha diluido, ya no es tan clara la definición actualmente. En ese momento yo me fui a trabajar a estos municipios y ahí fue que yo me di cuenta que yo quería vivir en el campo. Era la locura porque eran los municipios más conflictivos, o sea, yo tenía que llevar dinero allá para pagarle a la gente, o en esa época pues todo tenía que ser en efectivo, yo escondía el dinero en todas partes, yo cuando iba en los viajes estaba pensando que iba a haber un retén, que me iban a poder quitar el dinero, que qué iba a pasar, pero finalmente yo llegaba allá a los pueblos y la gente era tan linda y cuando uno obviaba, digamos, ese tema del conflicto y yo me sentía en el campo, yo decía, "Ah, yo por qué no, yo quiero vivir es en el campo, yo quiero vivir en un pueblo o en algo así". Anteriormente no habías tenido antes un contacto así directo con el campo. Este fue como tu primer contacto. Pues de vivir en el campo. Siempre en Bogotá uno iba de vez en cuando de paseo por allá a las afueras de Bogotá, que son como 3 horas de viaje para poder ver un poquito de paisaje, y me encantaba, obviamente. Pero ya de estar viviendo en un pueblo, de trabajar allí, de poder hablar con el alcalde, de poder, yo decía, no, pues ahorita para poder hacer esta reunión, esto va a ser medio día organizando esto y todo se solucionaba en una hora porque en la cafetería uno se encontraba con el secretario de no sé qué, o sea, un pueblo pequeño donde uno se da cuenta que todo es, la gente se conoce, y los paisajes, obviamente, de sentirse uno como en esos paisajes. Argelia y Balboa tienen unos paisajes espectaculares. Y bueno, pues también está el tema del conflicto al mismo tiempo. Entonces uno vive la realidad y cuando uno está con el tema del conflicto, uno dice, es imposible vivir en el campo, toca vivir en la ciudad. Eso era lo que yo sentía en esos momentos. Yo era como colombiana promedio que ve las noticias oficiales manejadas por los medios de comunicación manipulados
y que atribuían el problema colombiano, mayor problema colombiano era la violencia generada por la guerrilla. Eh, entonces tú llegas a esos pueblos y dices, no, es imposible vivir acá. Yo podré trabajar acá, pero vivir acá o trabajar temporalmente y lo disfruto, pero mi vida la tengo que construir en una ciudad donde todo es más seguro. Eso fue lo que yo pensé en esa época. Entonces, ahí estuviste haciendo el trabajo en el campo. Tú dices del campo, pero es un pueblito, ¿no? O sea, no estabas en un sector rural, sino en el pueblo. Sí, sino que es un pueblo pequeñito, ¿no? Un pueblo muy rural. O sea, no es un pueblo donde tenías una plaza pequeñita y de la plaza hacia allá ya es campo, fincas, no había ni supermercados, ni tiendas casi, o sea, había una tienda, en esa época yo llegaba allí y tenía que sentarme toda la tarde en el telecom para poder llamar a mi mamá, entonces tú te sientas a conversar con toda la gente del pueblo para esperar el turno para llamar a tu casa, todo el mundo se entera de lo que dices en tus llamadas, o sea, realmente es campo, porque no había nada de desarrollo urbano en esos dos centros que te estoy contando específicamente. En otras partes tal vez sí, pero en Argelia y en Balboa las cabeceras municipales eran bastante pequeñas y ruralizadas, o sea, no existía este ambiente de mixto como existe ahora en los pueblos que conozco que son más pues que tienes el supermercado, que tienes las ferreterías grandes y todo eso, las calles pavimentadas, no, o sea, aquí había una plaza pavimentada y de ahí para allá todo eran calles, caminos y carreteras destapadas. Entiendo. Yo te hacía esta pregunta porque sí, a menudo he pensado que no es lo mismo vivir en una finca alejada en el campo, que vivir en un Ujú. pueblo. Y son Ah, no, como, sí. yo veo tres experiencias vivenciales distintas entre la urbana, Ujú, la de pueblo y la auténticamente rural. Lo que tú ujú. describes efectivamente suena como una experiencia mucho más rural, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, me Sí, autoidentifico como persona de pueblo. Yo no me siento cómodo en la ciudad. Es demasiado ajeno, demasiado ruido, demasiada gente, pero tampoco me veo viviendo en una finca lejos de todo, ¿me entiendes? Yo sí realmente me gusta el pueblito, porque en eso es lo ujú, que sí. crecí y eso nos marca mucho. ¿Cómo le sientes tú a eso? Pues yo he podido vivir en las tres. Ahora estoy viviendo en finca desde el 2009. Eh, y sí cambia mucho. En realidad un poco extraño el ambiente de pueblo, un poco, me hace falta. Pero ahora pues la vida me está llevando a que estoy en la finca y entro y salgo de la finca. Y entonces hace que pueda estar en los tres ambientes a veces en una misma semana. O sea, en un día estoy en Cali, otro día puedo estar en Popayán, que es una ciudad todavía más pequeña, tengo que estar en Piendamó, que es pueblo, y acá en la casa, que es finca. Entonces, realmente me costaría vivir en ciudad, me parecería muy difícil, pero solamente estar exclusivamente en la finca, yo creo que es duro también. Y yo siento que la gente del campo cada vez está un poquito más conectada con los pueblos y es como una buena opción que uno tenga. A mí me parecería si se desarrollaran las vías aquí si se mejoraran un poco el tema de los transportes y de las vías, eso permitiría que uno pudiera estar en su finca y al mismo tiempo rápidamente estar en el pueblo y no sentirse como esa lejanía. Yo creo que los dos me gustan y los veo que es posible como conectarlos. En estos momentos afortunadamente tengo la posibilidad de estar en esos espacios y lo siento necesario para mí. Lo que estoy viviendo en estos momentos se retroalimentan las cosas. O sea, solamente hacerlo de la finca no tendría sentido si no puedo ir a la ciudad y también tener como esos intercambios con la gente de la ciudad y con la gente del pueblo también. Sí, y esto es una cosa importante que mencionar para un sector de la población que tiende a romantizar
me voy a vivir. O sea, yo me incluyo ahí cuando tenía unos 20 y tantos años, ¿no? Idealizaba mucho la Ujú. idea, me voy a ir a la punta del cerro a vivir lejos de todo esto. Pero Sí, ha sido la experiencia de mucha gente que conozco que pasado el ímpetu inicial, luego hay ciertas necesidades de socialización principalmente, que es más difícil cumplirlas cuando vives sí, lejos en la finca y que mucho de lo que necesitamos como seres humanos, de hecho, te cuento así muy brevemente que en algún momento en un taller hicimos el análisis funcional, o sea, el listado de necesidades y productos y ofertas de distintos elementos para un diseño permacultural, pero este fue específicamente sobre las personas. Cada persona hizo su ujú, lista de necesidades y era impresionante cómo muchas de las necesidades que se listaron eran necesidades de socialización, de cultura, de acceso a la información. sí. Te digo que compondrían por lo menos 2/3 o 3/4 de la lista de necesidades iban orientadas hacia eso y unas pocas hacia lo material. Entonces, eso es algo que hay que estar bien conscientes, ¿no? Sí, 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 eso es. Puede que en un periodo de la vida uno pueda pasar por ahí, pero yo sí siento que afortunadamente la vida me ha llevado a que salga más de la finca, porque durante un tiempo sí estuve como muy solamente en función de la finca. Recibía voluntarios, o sea que tenía socialización aquí en la finca con gente que venía de otras partes, pero uno se aísla mucho y yo creo que para el proceso humano es necesario estar en interacción con esos otros procesos rurales y pues de pueblo y de ciudad, llamémoslo. Claro, porque, y lo otro que me estaba olvidando mencionar, también mencionaste algo importante cuando hablaste de cómo empezaste a vivir en este pueblo. Decías, me encuentro por poco en la peluquería, digamos así, ¿no? En la cabina Mm, telefónica me encuentro con gente y ya se arreglan cosas. Y en cambio, la ciudad no te permite ese nivel de contacto. El que puedas ujú. mirar a los ojos a la gente, a saludar, a interactuar, a contarte los chismes y a arreglar la vida sobre la cotidianidad. En la ciudad se siente en el fondo una soledad bien profunda, a pesar de que estás rodeado de gente. Eso me gustó mucho de lo que estás contando ahorita, de esa apreciación que es la que yo tengo también del Ujú. pueblo, ¿no? Que en el pueblo la gente te conoce y tú conoces a la gente. Sí. Tal vez hay un término medio por ahí que es el ideal. Yo creo que cada persona tendrá lo ideal yo creo que es que cada persona vaya encontrando dónde se va sintiendo y incluso a lo largo de la vida uno va cambiando de ideal también. Ajá, ajá. Sí, es verdad. Ujú. Y entonces, ¿cómo fue avanzando tu vida? ¿Qué fue cambiando cuenta? Bueno, ya después de estar en esta ONG, igual siempre hubo conflictos como con la institución misma, ¿no? El trabajo con la gente en los pueblos fue genial. Allí en Argelia y Balboa para mí fue súper enriquecedor, aprendí mucho, aprendí a comunicarme, yo hacía talleres con la gente, yo no sabía que eso era una habilidad, pero la aprendí porque eso se aprende también. Y bueno, luego ya líos con la institución, porque como ONG, pues también entendí que si el sector público, politiquero, llamémoslo politiquero, no público, sino público politiquero, tiene sus problemas en el sector de ONGs, pues es también lo mismo, ¿no? Es vender proyectos. Y también me parece una cosa maluca de las ONGs y ese tema y que no es ni siquiera implícito a la ONG. Yo creo que por más buenas intenciones con las que se pueda crear una ONG, puede terminar cayendo en eso de que si se institucionaliza la ONG, se tiene que, las personas que trabajan para la ONG resultan siendo explotadas por la misma, autoexplotadas en la misma ONG. Eso Lo está que pasa también interesante. mucho en organizaciones sociales. ¿A qué te refieres con que terminan siendo explotadas las personas? No, incluso autoexplotadas, digo yo, porque yo hago como un análisis de lo que pasó con muchos compañeros míos de la universidad, que son sociólogos, economistas, o que entra nuestro sector de trabajo era el público o el de las ONG, ¿cierto? Y en el de las ONGs, ¿qué pasaba? Que como tiene que haber también una competencia por conseguir un proyecto para que te vuelvan a contratar, para que vuelvas a hacer las cosas, entonces finalmente, a veces, dependiendo de la estructura de la ONG, pero hablo en la que particularmente yo trabajé, era como que
tenías que trabajar, ya tú no cuentas 8 horas de trabajo, tú tienes que trabajar ilimitadamente para la ONG. Y si es un sábado, cuando me iba para Argelia y para volver, eran sábados y domingos, y tú no cuentas tus horas, tú no te das cuenta de que... Entonces, cuando uno, pues, uno está joven en la universidad no pasa nada, pero ya cuando tienes una familia, tienes hijos, y te das cuenta de que el tiempo para el trabajo tiene que ser uno, pero para la familia tiene que ser otro, pues ya va cambiando, ¿no? En esa época yo no me daba cuenta de eso, yo no tenía compromisos así familiares, entonces uno lo da todo, porque uno no lo está dando por la ONG, uno lo está dando es por la gente para la que se está haciendo el proyecto. Entonces, pues para uno eso es enriquecedor, pero finalmente quien se está aprovechando de eso a veces es la ONG y indirectamente la institución que está contratando a la ONG. Entonces, yo luego también trabajé posteriormente cuando volví de Francia, trabajé en unas ONGs ambientales y es una locura porque la institución colombiana ambiental a nivel departamental subcontrata a ONGs para que hagan el trabajo que ellas tienen que hacer. La ONG subcontrata a profesionales para que hagan el trabajo, porque la ONG ya ni siquiera tiene un personal con unos salarios dignos, con unos contratos fijos, sino que son contratos de 3, 4 meses. Entonces se va volviendo una precarización constante. Entonces yo ya ni siquiera casi lo hablo, pero hace poco hablaba con una chica que trabajaba también para una ONG, ya ni siquiera te hacen contratos de 10 meses, como era la moda, ¿no? Entonces te contratan 10 meses de febrero a noviembre, con eso te dejan de pagar prestaciones 2 meses. En esos 2 meses tú te tienes que ahorrar la plata para poder llegar al mes de febrero que te vuelvan a contratar. Estás con la incertidumbre de si te van a contratar o no. Finalmente te contratan. Ahora ni siquiera son contratos de 10 meses, ahora son de 3, 4 meses. O sea, se va volviendo la precarización incluso en ese sector. Yo la verdad yo no estaba en ese tema de ONGs hace poco, pero ha sido como las conversaciones que he tenido con algunas chicas que están trabajando en eso y es como, y se ha vuelto como sí, como no sé, no recuerdo la palabra para eso, pero esa terciarización implica pues el desmejoramiento continuo de las personas, del trabajo de las personas, que ya no tienen como ni siquiera esa seguridad de que tienen un contrato anual o un contrato de 2 años o un contrato a término indefinido, sino que constantemente es ese temor, se genera ese temor a que en algún momento no vas a tener esos recursos. Ay, Cintia, llega mucho lo que estás diciendo. Y varias de las cosas que dijiste las podríamos desmenuzar y valdría la pena cada una hablarlas, ¿no? Me quedo mucho con esto que dices de cómo nos autoexplotamos quienes trabajamos por lo que amamos, voy a decir en realidad. Sí, Sí, pondría también ahí algunos artistas y otra gente que trabaja por amor y por ideal, ¿no es cierto? Pero aquí lo que dices sí. es verdad, es un mercado que además se ha vuelto extremadamente competitivo. En la época que tú estás Uh-huh, hablando, yo no sé la situación de Colombia, pero acá en Ecuador, en la época que tú estás hablando, todavía era fácil relativamente conseguir fondos de la cooperación a través de las ONGs. Hoy en uh-huh. día se ha vuelto casi imposible en algunos casos, ¿no? La mayor parte de la cooperación se ha ido para África. Ahí es la nueva tierra de explotación, el nuevo Eldorado que están transformándolo. Y Latinoamérica dejó de estar de moda, ¿no? Sí, Sí, entonces en esa competitividad que se arma, claro, el trabajador, ¿en qué queda, no? O sea, el trabajador, como dices, trabaja por un ideal y se sacrifica por ese ideal, por lo que considera su misión de vida. Ajá. Y sí. se trabaja sin horario, se trabaja fines de semana, se trabaja cuando se puede y como se puede. Y lo otro que dices que es una cuestión general que está pasando en la sociedad, no es un tema de ONG, sino en general, en todo el mercado laboral está así, hay una precarización gigantesca y en eso no nos damos cuenta. Hay toda una idealización del progreso que estamos viviendo, de las nuevas tecnologías y todo lo que quieras, pero en la realidad las condiciones de vida se han vuelto más difíciles para la mayor parte de la Uh-huh, población. Conseguir trabajo, mantenerlo, conseguir fondos es muy complicado. Bueno, pero volvamos a tu sí. historia. A la final, yo además establezco paralelos. Yo también tuve una experiencia parecida de entrar con ideal, de poner todo y acabar medio peleado con la ONG que me había contratado. Y Sí, simplemente salir de ahí buscando otros escenarios. Imagino que fue tu caso y cuéntanos, ¿qué escenarios fueron esos? pues digamos que cuando entré a trabajar con la alcaldía era con la intención de terminar mi tesis, porque todo esto era sin haberme graduado.
no logré hacer mi tesis con la alcaldía por todo lo que pasó. Entré a trabajar con esta ONG y con esta ONG logré hacer mi tesis. O sea, mal que bien, logré sacar toda la información que yo necesitaba. Era una cosa que servía a la ONG, era una cosa que servía para hacer mi tesis. Entonces logré graduarme con ese trabajo que hice allí. Y después de eso también trabajé un tiempo en la universidad, en la parte administrativa de la universidad. También en la universidad pública hay problemas de corrupción. Uno idealiza la universidad pública diciendo que es algo maravilloso. En la universidad pública también hay muchos problemas de patriarcales, de machismos, de, de, de corrupción también. Bueno, eso es todo un mundo. Trabajé un tiempo allí en la universidad y mientras estaba trabajando en la universidad, una amiga me comentó que había una beca del Banco Interamericano de Desarrollo, que eso es como una rama del BID, del Banco Mundial, o sea, es el BID, rama del Banco Mundial. Y esta beca era para estudiar economía ambiental en la Universidad de los Andes. Yo no sé si allá en Ecuador saben qué es la Universidad de los Andes, pero es la universidad más rica de este país, donde estudian todos los hijos de políticos de este país. O sea, los dueños de este país estudian en esa universidad. Hay otras universidades ricas, pero esa es específicamente la de los que toman las decisiones en este país. Sí, acá tenemos Entonces, una parecida. Yo creo que en cada país de Latinoamérica hay una parecida, sí. es que esta es otra anécdota larguísima, yo no sé si vamos a tener tiempo, pero esta también es súper interesante, Javi. Pues resulta que me hablan de esta beca, bueno, yo hago todo lo necesario para conseguir esa beca, todos los requisitos que estaban allí puestos, yo los consigo. Lo que te digo, yo siempre tuve buenas notas en la universidad, yo había estudiado este tema de economía ambiental en la universidad. Porque es que la beca era maravillosa, no solamente podías estudiar en los Andes, sino que en esa época te pagaban $600 para que tú pudieras ir a vivir a Bogotá, ¿no? Porque pues obviamente era irse a vivir a Bogotá. Y era como que te paguen por estudiar en la universidad más rica de este país. Eso era como ganar, más que ganarse la lotería. Entonces allí aplicamos varios compañeros y quedamos 4. Y eso fue como la felicidad total. Entonces llegamos nosotros a Unibayunos, universidad pública, a estudiar a la Universidad de los Andes y obviamente pues éramos los moscos en leche, ¿no? La bienvenida del director de la maestría, que luego ese director tuvo un cargo como ministro acá en Colombia, fue, miren, acá venimos a estudiar la economía del sistema capitalista y cómo solucionar ciertos fallos del sistema capitalista que generan problemas ambientales. No vamos a criticar el sistema capitalista, aquí no se viene a cambiar el sistema capitalista, el que no le guste se puede ir. Esa fue la bienvenida. ¡Qué Y nos miraba a los ojos a los estudiantes de universidad pública, así tal cual. Entonces nosotros quedamos así como, ¿qué es esto? Y era esa maestría era para estudiantes de países de América Latina. O sea, veníamos de distintas regiones de Colombia, pero también venía gente de Ecuador, de Bolivia, venía gente de Haití, venía gente para Argentina y Chile era en Argentina que estudiaban. Pero aquí a Colombia vinieron de Perú, y en México también tenían otra. O sea, esta beca se le estaba dando el Banco Mundial a varios programas en América. O sea, después nos dimos cuenta, bueno, luego con el tiempo me di cuenta, pero esto fue un programa mundial donde con toda la intencionalidad del mundo, el Banco Mundial estaba cooptando a todas las estudiantes, a todos los posibles y potenciales trabajadores del medio ambiente que teníamos ideales de proteger el medio ambiente, los estaba cooptando para meterlos dentro de su carril, dentro de su ideología capitalista y decir, toda esta gente que tiene estas buenas intenciones, cojámosla porque necesitamos que ellos trabajen para nosotros. O sea, era una beca del Banco Mundial, patrocinada por el FMI. Y eso lo hicieron en todas las facultades de América Latina. Yo después hablaba con gente
y ese mismo programa lo hubo en Argentina para estudiantes del Cono Sur, pues, de nosotros en Bogotá, en México, y todas esas personas, el compromiso, y una de las cosas que nos comprometíamos a hacer en nuestros requisitos es que eran personas que fueran a trabajar en, eso, ¿cómo se llamaba en inglés? Las personas que toman las decisiones, no recuerdo el nombre, que iban a tener puestos importantes y que toman decisiones en el sector público de un país. Entonces, claro, yo tengo amigos que luego fueron a trabajar al Ministerio del Medio Ambiente, al Instituto von Humboldt, que trabajan ahorita para el Banco Mundial para instalar aparaticos para medir cuánto captura un árbol, carbono por tiempo, no sé qué, o sea, todo este tipo de medidas que nos enseñaron en esa maestría. Uno, matemática a la lata, matemática al piso, o sea, uno se concentraba en unos modelos matemáticos súper avanzados que uno era como, ¿todo esto para qué? Y ese para qué, finalmente cuando te das cuenta el para qué, si lograbas entender la parte matemática y salir de eso, luego podías tratar de entender el para qué. Y el para qué era, por ejemplo, para decir cuánto cuesta destruir un bosque, cuánto hay que pagar a la población para compensarla por la destrucción de determinado bosque, determinado río, determinada. Entonces te enseñan a hacer la valoración económica de un bien ambiental, que puede ser un bosque, puede ser un río, y luego te das cuenta que o sea, está el modelo matemático, pero dependiendo de los supuestos que tú utilices, el bosque puede costar $10,000 o puede costar $10,000,000,000, si tú cambiando supuestos. Obviamente te hacen pensar que tú estás siendo científico al utilizar ese modelo matemático, pero simplemente estás utilizando una herramienta matemática para hacer una manipulación, para decir un concepto. Y dependiendo de quién te contrate, tu bosque puede costar $10,000 o puede costar $10,000,000. Entonces, es un poco, yo fue como mi decepción total de lo que es la economía y un poco la universidad, porque era como cómo se instrumentaliza la universidad y la ciencia, entre comillas, porque eso no es ciencia, para decir, nosotros somos científicos y estamos dando herramientas objetivas para decir cuánto este proyecto se hace o no se hace. Y esa fue como o sea, yo fui como poquito a poco rompiendo mitos. Ese fue como uno de los mitos que rompí. Saliendo fuertes. de más burbujas en realidad, ¿no? Exacto. Cada vez como que te das cuenta que sales de una burbuja más grande. Allí en la Universidad de los Andes, pues lo que yo te decía, empecé a dar clases de matemáticas porque yo he sido nerd y he sido buena para las matemáticas. Empecé a ser profesora de matemáticas, empecé pues sin darme cuenta como que ya la vida me estaba encerrando en ese mundo, ¿no? Mundo uniandino. Pues yo ya estaba viviendo en Bogotá, tenía alquilado un apartamento, empecé a comprar mis cosas y cada cosa que compraba me generaba un vacío existencial mayor. Era como salir con los amigos, ya como tenemos el dinero de la beca, entonces uno se puede ir a los sitios de Bogotá a tomarse un cóctel, pero eso realmente en el fondo, o sea, los amigos yo los quiero mucho y los aprecio mucho, no tiene nada que ver con los amigos. Es más como el ambiente de éxito que se supone que uno está viviendo allí, y pues ya todo el mundo después de la maestría seguía el doctorado en Estados Unidos, ¿no? Y ya como que todo el mundo ve que si yo soy buena estudiante y que si tengo las mejores notas y que empiezo a trabajar como profesora, el paso siguiente era irse a hacer el doctorado en Estados Unidos. De hecho, el amigo, muy amigo que yo quiero mucho, que me había contratado para ser su profesora asistente y luego ya pues profesora, que es un amigo que yo aprecio muchísimo, él ya se estaba yendo a hacer el doctorado a Estados Unidos, porque eso era un convenio entre la Universidad de los Andes y la Universidad de Maryland. Y ya obviamente la propuesta siguiente es ya irme a Estados Unidos a hacer un doctorado, y era como entré en pánico. Empecé a leer las noticias de los estudiantes que se suicidaban haciendo doctorados. Y como yo sí, no sé,
ahí yo no sé qué decir porque no creo que sea algo ni condicionado, ni es algo interno, es como un llamado interno que me dijo, no, Cintia, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Y empecé a buscar, un amigo me decía Rebeca, porque yo iba de beca en beca, empecé a buscar una beca para irme a estudiar a España. Y todo el mundo, pero ¿por qué España? O sea, España era vista como los más cutres, ¿no? Los más brutos dentro del mundo ese académico matemático y tal, o sea, que se supone que uno es brillante en las matemáticas, entonces uno tiene que irse a Estados Unidos. España era como los brutos, los que no sabían casi. Yo no, pues es España, es España. Cuando me fui a España, empecé a buscar cosas en España, porque me llamaba más la atención Europa que España, y yo sentía también la necesidad de salir de Colombia. O sea, yo sentía la necesidad de que estando en Colombia no iba a ver los problemas de Colombia, de que uno estando ahí inmerso en ese mundo, uno no logra como encontrar respuestas a los problemas de ese mundo, como que tocaba ver las cosas un poquito más desde afuera. Entonces yo sí sentía la necesidad de salir y pensaba que, no sé, me llamaba la atención España. Y allí me conseguí un curso que no fue con beca, me tocó pagar, pero bastante poco, donde cuando se llamaba Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. Entonces, cuando yo llamé a preguntar por el curso, me contestó el director del curso. Yo no sabía que era el director y empezó a tutearme. Sí, mira, este curso es este y aquello. En los Andes, para poder hablar con un profesor, tenías que ponerte una cita a través de la secretaria y eso era todo un protocolo. Yo llamo para hacer este curso y me contesta el director y muy abiertamente me dice, mira, este curso te va a dar un diploma que te permite trabajar en el sector de la cooperación internacional. Eh, Nuestro objetivo es quitarte las ganas de que trabajes en el sector internacional porque es una mierda. Y yo, y hemos hecho todo un análisis de la cooperación internacional, es un análisis crítico de distintas carreras y nuestro objetivo es demostrar, y lo hemos hecho, de cómo la cooperación internacional pues es una herramienta más para perpetuar el sistema capitalista y bla, 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 bla. Y yo dije, no estoy loca, porque yo obviamente en los Andes me sentía como la loca y la mosca en leche, ¿no? Porque todo lo que yo pensaba y sentía estaba completamente desvirtualizado en ese contexto, o sea, en ese marco. O sea, dentro de ese marco yo estaba loca y yo necesitaba salir de ese marco para entender que, que es necesario salir del marco. O sea, que para poder entender lo que pasa, si te quedas dentro del marco y si tratas de poner los pañitos de agua tibia, como se dice, a ese marco, pues no vas a lograr cambiar las cosas. Entonces ahí fue que decidí irme para España a hacer ese curso. Y saltémonos un poco, ¿cómo es que acabaste en Francia? Y cuéntanos un poco sobre este movimiento ecualdeano al que te uniste. Pues justamente fue a través de este curso, porque en este curso pues empezamos como a estudiar el sistema agroalimentario mundial, que en ese momento un profesor buenísimo nos hacía como el análisis de lo que estaba pasando con la producción de alimentos a nivel mundial, con, con lo que estaba pasando en nuestros propios países, de cómo todo se estaba industrializando lo agrícola, ¿no? Que eso en Colombia estaba apenas llegando ese modelo de industrialización agrícola a ciertos sectores. Colombia en ese momento todavía tenía una parte campesina muy fuerte. A través de eso, entonces muchos compañeros míos conocían gente en España que hacían parte de movimientos de ecoaldeas, o sea, gente que había estado estudiando desde lo teórico, pero que ha entrado como a ese modelo neorrural. Estudiantes que eran hijos o nietos de campesinos que estaban volviendo al campo para poner en práctica todas esas teorías que uno veía en la universidad y que eran muy bonitas en teoría, pero fue gente que tuvo como la valentía de irse a vivirlas en la realidad y aterrizar y a reaprender todo, ¿no? O sea, a desaprender todo lo que uno había aprendido en la universidad y volverlo a aprender ya en la práctica. Entonces, allí en España, cerca de Madrid, un amigo, yo estaba como en esa búsqueda y hablábamos mucho como de estos temas y un amigo me dijo que conocía a otros amigos que se habían ido a vivir a un pueblo cerca de Madrid, bueno, cerca, como a 2 horas de Madrid, con ovejas, con cabras, a hacer su huerto, con temas de plantas medicinales.
y fuimos a visitarlos en un momento que estaban como abiertos al público y ahí fue mi enamoramiento de ese proceso, o sea, de vida comunitaria, de autogestión, de gente con mucha disciplina, con mucho compromiso, con mucha autoexplotación también, pero digamos, por lo menos es para su propia comunidad y para su propio proceso, con una intencionalidad también más grande de ofrecer alternativas distintas en cuanto a alimentación, obviamente pues todos con el tema agroecológico, con el tema de las semillas también. Y fue a partir de allí, esta comunidad estaba en vínculo porque había sido, dentro de las personas que la conformaban, había 3 chicas que habían nacido en una comunidad francesa que se llama Longomai. Y pues hablaba muchísimo de Longomai, y digamos que Longomai era un referente para estos chicos que habían creado esta cooperativa allí en España. Y cuando yo estuve, fue en verano, y en ese momento había como unas 30 personas, yo creo, de Longomay. Era un pueblito ¿Y pequeñito. cómo era el espacio? ¿En España o en Francia ya? No, el primer contacto que tuviste. Porque, bueno, el primer contacto fue en España, porque yo en España, en esta cooperativa, que eran de españoles, o sea, de gente de ahí de Madrid, con estas chicas francesas, no, pues yo estaba fascinada porque era gente que estaba, me di cuenta, por ejemplo, que me gustaba mucho el tema de los animales con las ovejas, eh, el tema de las plantas también, de la cocina. Yo me metí mucho en el tema de la cocina, pero todo autogestionado, y fue la primera vez que yo vi en la práctica lo que significaba el modelo de autogestión, o sea, de reunirse, de tomar las decisiones, de hacer las cosas todo el mundo. En Colombia yo me había dado cuenta, en España es muy distinto el tema del clasismo. Acá en Colombia hay muchísimo clasismo y muchísima, de parte y parte, de la clase alta, entre comillas, y la baja, entre comillas. Todos somos muy clasistas. Cuando llegué a España y cuando llegué a esa comunidad, es el tema de que todos hacemos todo, el aseo lo hace todo el mundo, la comida la hace todo el mundo, incluso el tema del machismo, ¿no? De que todas las tareas están compartidas por todos, las mujeres hacen lo que se supone que es de hombres, los hombres hacen lo que se supone que es de mujeres. Todos esos temas se empezaron a revolver. ¿Y cómo fue para ti eso, ese shock cultural? Pues yo estaba fascinada, porque era más encontrarme en lo que yo toda la vida había buscado. El shock cultural para mí fue más en los Andes, en darme cuenta que ya era Moscú leche. Yo llegué a ese sistema y me di cuenta que allí yo me sentía yo, o sea, yo me sentía completamente natural. Para mí era como lo natural, donde no estás recibiendo órdenes de nadie, sino que las decisiones se tomaban conjuntamente, nadie me imponía algo que yo tuviera que hacer, sino que yo lo hacía porque me nacía, sabía, quería, y se valoraba lo que yo podía hacer. O sea, fue duro también a nivel de, pues porque también hay muchos conflictos, no es fácil, o sea, no es el paraíso, también hay mucho conflicto, siguen habiendo conflictos de poder en ese tipo de comunidades que se diluyen un poquito más, eh, pero pues lo que yo decía, al menos son más negociables esos conflictos de poder. En cambio, en una universidad, en un trabajo, no sé qué, tú tienes que aceptar la orden y punto. Si no te gusta, te vas. En cambio, en estas comunidades hay posibilidades de dar la pelea, ¿no? Y de hagámosle, y es fuerte, pero a mí me pareció retador y me pareció que yo aprendí muchísimo allí. O sea, sí hubo choque cultural, no voy a decir que no, pero me sentía que por ahí era más la cosa. No es un choque cultural que tú sientes que te quieres ir de allí, sino es un choque cultural que es como quiero enfrentarme a eso y aprender de eso y saber un poco más. Entonces, allí estando con estas chicas, pues hubo la posibilidad y conocí a mi compañero, que ese fue el otro enamoramiento, que es Denis, que él era francés. Él no hacía parte de esta comunidad de Longomai, pero sí hacía parte de gente que había ido allí a colaborar. Y ya con él fuimos a Francia, yo estuve ya conociendo Longomai. Ya cuando conocí Longomai sí fue la locura, o sea, porque fue haber estado en esa comunidad que yo te digo, pero llegar a una comunidad donde conviven 100 personas cotidianamente, y más encima era en verano, y yo creo que había unas 300 personas, y ver que esas 300 personas funcionan
que uno lo ve caótico, pero en el fondo todo está funcionando. Es impresionante. O sea, Yolongomay es un capítulo larguísimo y aparte, pero es un tema súper interesante porque es realmente, bueno, Longomay ha sido también toda una historia y ha evolucionado también y también tiene sus crisis grandes, pero llegar a ese sistema de Longomay y vivirlo en ese momento para mí fue como mm, darme cuenta de que los seres humanos podemos organizarnos de manera diferente, no es fácil, pero que sí existen modelos de vida distintos. No digo que todos los tengamos que vivir de esa manera, pero que sí hay posibilidades de que hagamos cosas diferentes a las que yo había conocido hasta ese momento. ¿Qué herramientas sientes que te dio esta estadía en Longomay y cuánto tiempo duró? Herramientas que te sirvieron después para lo que has ido construyendo. Bueno, realmente para mí Longomay no, o sea, ya se volvió parte de mi vida. O sea, yo siento que yo entré a Longomay y fue como mi familia de lo que yo era. Lo que yo te contaba que sentí en España, lo sentí también en Longomay. Eran muchas diferencias culturales porque era gente de Alemania, Holanda, España, Italia, Suiza, Francia. Entonces, a nivel cultural es pues súper enriquecedor, es muy duro. A nivel personal, pues uno aprende muchísimo sobre sí mismo, sobre cómo pues muchas cosas que a veces tenemos nosotros no somos nosotros, sino que es nuestra cultura, nuestro entorno, los demás también. Aprender que un alemán habla de cierta manera porque es su tono de voz, no porque te esté regañando. Lo mismo los españoles, que a veces pueden, digamos, como haber confrontaciones, pero lo que más me enseñó es que podemos tener ese tipo de confrontaciones humanas y salir adelante, por una parte, aprender también muchísimo a nivel no me gusta la palabra desarrollo personal, pero sí, o sea, de cómo podemos gestionar conflictos de otra manera, de cómo podemos intervenir en un territorio de manera comunitaria y que sería mucho más lógico que hacerlo de manera como se hace donde yo vivo, por ejemplo, en estos momentos de manera individual y familiar, sino de que comunitariamente uno tiene una mayor visión del conjunto de un territorio, de dónde se debe proteger el bosque, de dónde podemos tener el agua, de cómo racionalizar más el uso del agua, que todo ese análisis se dé de manera colectiva cotidianamente es súper fuerte, muy importante. Yo estuve yendo allá a Longomay, yo conocí inicialmente Longomay en el 2003, fue la primera vez que yo fui allí y ellos estaban celebrando sus 40 años. Wow, bastante tiempo. Sí, yo empecé a ir allá y prácticamente yo me sentía longomayense, o sea, cuando yo voy a Francia o allá, yo no digo que yo soy francesa, sino que yo tengo esa personalidad longomayense que además es muy variada, ¿no? O sea, no es que sea una personalidad, pero sí ese principio como a entender lo que es el anarquismo, o sea, ese principio anarquista de la propia autodisciplina, del también el principio zapatista del no puede, ¿cómo es que se llama? Mandar obedeciendo, o sea, de que un poco también la humildad de que puedes tener el título más alto de ser el experto en electrónica, pero pues también te tocó ir a lavar el baño por la mañana y trapear y barrer y limpiar la mesa y todo el mundo lo tiene que hacer de manera y que la persona lo hace ya sin que nadie se lo diga, sino que ya es como conciencia de que eso es una cosa necesaria y que es un trabajo que se debe hacer entre todos. Eso pues era muy difícil de ver acá en Colombia, ¿no? Y además de eso, allí estando en Longomay, bueno, aparte de haber aprendido el francés, pues también me empecé a involucrar con el tema de las semillas. Y ya pues en las relaciones que tenía Longomay, empezaron a trabajar. Digamos que Longomay también tuvo una historia de irse independizando de cosas. Pues al comienzo ellos empezaron a vivir en comunidad porque no querían depender del sistema capitalista directamente, pero tenían una producción agrícola y agropecuaria muy dependiente pues del sistema mismo, o sea, compraban las semillas, compraban los productos orgánicos, para ellos el medio ambiente era un poquito como los hippies del paseo y ellos eran ante todo gente
de hacer, pero entonces se dieron cuenta que en ese proceso, obviamente una parte de salirse de ese sistema capitalista era producir sus propios abonos, y ya el eslabón básico era la semilla, ¿no? O sea, llegar al punto de la semilla de decir, si seguimos dependiendo de la semilla, no vamos a llegar a lograr nuestro objetivo. Obviamente, lo estoy contando rápidamente y desde un punto de vista idealizado, ¿no? Todo eso tiene sus propios procesos autocríticos y no todo es blanco o negro. Hay cosas que ellos compran y dependen mucho todavía del sistema capitalista. O sea, también ellos mismos se aterrizaron en su propio proceso de que uno no se puede independizar completamente del sistema. Eh, eh, y, o sea, aprendí muchísimas cosas en el tema de la educación de los niños, en el tema, ellos mismos también han tenido golpes duros de lo que procesos mismos que ellos han querido intentar a nivel humano, a nivel y de todo tipo, ¿no? Agrícola, en construcciones, en todo, muy puristas, que todo tenía que ser en piedra y con materiales antiguos. Poco a poco les ha ido también tocado renovar sus prácticas y sus discursos y adaptarse pues también a la realidad francesa en la que pues están en varios países, pero yo más que nada he visitado la francesa, ¿no? En la que viven. Y finalmente yo me considero como un miembro de Longomai. A mí Longomai me sigue apoyando con prácticas que yo sigo realizando aquí en la finca. Recibo visita de Longomai constantemente. Yo estoy en vínculo con Longomai constantemente y ahorita, pues después de varios procesos que he tenido, pues de separación y todo eso, ellos me siguen apoyando con el tema de que yo pueda ir a Longomai lo más seguido posible. El año pasado fui un mes y este año pues me están apoyando para ver si puedo ir 3 meses. O sea, igual el vínculo con ellos sigue siendo muy fuerte de amistad y de pues como de familia. O sea, yo llego allá y siento que es como parte de mi familia, llamémosla espiritual, de pensamiento, de prácticas. Y con lo que tiene una familia, ¿no? Con las peleas también, con los conflictos, con los problemas. Pero sí, siento que ellos hacen parte de mi familia, así como con la red. Y en ese proceso de estarlos conociendo a ellos, pues fue que yo llegué al 2012 allí a Perú, donde nos conocimos, porque pues esta organización Cocopelli francesa que lucha, pues tiene este proceso, pues llevaba, ahorita yo la verdad me he desconectado mucho de lo que hace Cocopelli, pero en ese momento pues Longomai tenía este proceso con Cocopelli, esta organización francesa que trabaja mucho también a nivel legal por la pelea de las semillas allá en Europa, contra leyes de semillas allá en Europa, y organizaron este festival en Perú, invitaron a gente de Longomai, los de Longomai dijeron no tienen sentido que nosotros que estamos acá en Francia vayamos a Perú, más bien que vaya Cintia que está en Colombia para que establezca vínculos pues con las redes de semillas allá. O sea, nosotros no tocamos ahí, no tenemos nada que hacer allí, más bien que Cintia vaya y nos represente como amiga de Longomai, no como miembro, como amiga de Longomai, es diferente. Y pues allí fue que yo fui con ese objetivo de conocer qué pasaba en otros países de América. Yo desde mi realidad colombiana, yo ya llevaba acá en Colombia, pues a ver, después dimos como un salto grande, pero yo conocí Longomai, estando en Longomai, digamos que ellos nos apoyaban con tiempo, alojándonos a mí y a mi compañero, porque la idea nuestra era ahorrar para poder comprar una finca acá en Colombia. Entonces, en ese momento nosotros con mi compañero, ya después tuvimos a mi hija, mmm, logramos como conseguir unos recursos que obviamente si uno los consigue en euros se multiplican acá en Colombia y con ese dinero pudimos comprar una finca acá en el Cauca, justamente en este territorio en el que yo había trabajado cuando estaba en esta ONG, que me había gustado tanto con esas problemáticas de violencia y todo, pero que en el fondo me gustaba mucho porque seguía conservando esa parte rural y compramos aquí en el 2009 la finca en la que estoy ahora, que es una finca de 8 hectáreas que se llama Los Cachimbos, para comenzar un proyecto pues de finca agroecológica. Teníamos también como todo ese ideal de hacer lo mismo que hacían en Longomai, de tener animales, de tener
plantas, de tener producción propia, salvarlas, rescatar semillas, salvar costumbres que se estuvieran perdiendo acá, o sea, reaprender cosas acá en Colombia para poder, digamos, como integrarla a nuestros saberes. Obviamente todo súper idealista, ¿no? Demasiado. Queríamos hacer de todo, tener abejas, tener de todo acá. Y la finca tiene esa potencialidad. Realmente la finca tiene la posibilidad de hacer muchísimas cosas aquí. Y empezamos acá con el proyecto desde el 2009. Estuvimos como dando un poco palos de ciego en esos primeros años y cuando conocimos a la red en el 2012 fue como empezar a encaminar ya nuestro objetivo más hacia el tema de las semillas. La red de la que hablas es la red de Guardianes de Semillas de Vida, que es nuestra organización Sí, hermana en Colombia. sí, Ya son 16 años, me parece, que estás entonces con la finca, ¿no? sí, Ujú. sí. Y entonces cuéntanos un poco de la finca, a qué te dedicas tú en la finca, qué es lo que producen. Pues como te decía al comienzo queríamos empezar a producir de todo y ya luego nos dimos cuenta, la finca era un potrero, la finca era un potrero con pocas vacas, muy deteriorada a nivel de suelos, entonces al comienzo empezar a producir fue muy duro. Comenzamos con lo que podíamos, como llegamos acá en Colombia como con esa locura de todas maneras de mucha gente de rescatar semillas ancestrales. Acá cuando llegamos conocimos a un señor que se llamaba Enrique Oramas. Estaba un señor súper entusiasta y apasionado con el tema de las semillas. Nos regaló semillas de guandul, nos regaló semillas de amaranto, nos regaló semillas de cúrcuma, de quinoa, ya no me acuerdo, un montón de cosas y nosotros éramos intentando. Y en ese intentar, yo me acuerdo que en esa época también hiciste una entrevista con el tema del guandul, que fue lo único que nos funcionó, de lo poquito que pudimos cultivar al comienzo. Esa es una de tus pasiones, el Cajanus Cajan, el guandul, ¿no? Escribiste un artículo para nuestra revista Alpa que está publicado en el formato digital de la revista, ¿verdad? Sí, pues ya ha cambiado un poquito la pasión, debo confesarlo, pero en esa época a mí el guandul me conquistó mucho porque este señor que te hablo, Enrique, él nos contaba la historia del guandul, de cómo había llegado acá a estos territorios a través de los esclavos africanos, y una historia, la verdad yo nunca la corroboré tal cual, pero creo que sí, y muy bonita como de cómo la semilla puede ser el símbolo también de la libertad y de la autonomía de los pueblos. Y ese símbolo también yo lo recuperé mucho con el amaranto. Después nos dimos cuenta que el guandul no se daba tan bien aquí en realidad. Esta tierra es demasiado fría para el guandul. Qué pena. ¿A Fue qué de lo altura? poquito que empezamos a cultivar. ¿A qué altura estás? Nosotros estamos a Ah, ya, 1600, claro. Ujú. 1700. Y el guandul se da en climas, mejor en climas más bajitos, ¿no? Yo vi guandules en Cali, cuando los vi en Cali, que es a 900 metros, yo dije, no, eso, pues, o sea, sigo cultivándolo, se sigue manteniendo la semilla del guandul, aquí la tengo, pero, por ejemplo, nos ha ido mucho mejor con el amaranto. Ujú. Entonces, el amaranto para mí ha sido una cosa maravillosa en términos de resistencia a la sequía, a la lluvia. Bueno, ahorita el problema son los pájaros, porque al comienzo los pájaros no conocían el amaranto, entonces no se lo comían. Pero ahora que ya lo conocen, pues toca cultivarlo con mucho cuidado porque los pájaros son los primeros que llegan a comérselo. Cuando dices Pero amaranto, me perdón, parece, sí, cuando dices amaranto te refieres al andino o al mexicano. ¿Cuál es el que cultivan? acá estamos cultivando el dorado. Acá te tengo una foto. Mexicano. Ujú. Sí, mira, espera. Sí, creo que es mexicano, pero no sé cómo voltear la cámara. Bueno, me perdí. Te lo muestro así porque no supe voltear la cámara. No te preocupes, igual Este, en el podcast no podemos ver la imagen, después me mandas una fotito. Sí, pues yo cultivé también ya. amaranto dorado, es mi amaranto favorito. Me parece que es Sí. hipocondríacos de México. Y cuéntame, Cintia, ¿cómo sostienes el proceso de la finca? Bueno, ahorita, como te digo, mm,
Bueno, cuando estábamos en los inicios de la finca, como te comentaba, mi ex compañero, él es francés y él tiene familia, sus padres trabajan allí en Francia, son apicultores, tienen una tiendita donde venden miel y productos derivados de la miel. Entonces, cada año nosotros viajábamos a Francia, trabajábamos con ellos en la temporada de verano. Eh, Eso nos permitía tener un salario, pagar nuestros pasajes y volver acá a Colombia con algo de recursos para meterle a la finca. Porque realmente yo he sido, ahorita veo como pues no es crítica, sino como evaluación y realmente económicamente del campo es muy difícil vivir en este contexto capitalista. O sea, y contexto capitalista de país pobre, hay que aclarar. O sea, de país pobre es vivir en el campo, pero con las vías terciarias que tenemos nosotros, con los costos de transporte tan elevados, con la dificultad de acceso a la tecnología que tenemos, con la dificultad en la comercialización de productos que tenemos, es muy difícil. Entonces es mucho de soñadores y en ese contexto, yo no digo que no se pueda vivir de la agroecología, pero vivir de la agroecología en un contexto capitalista, tercermundista, es jodido. Hay que ser muy inventivo y que hacer muchas cosas. Entonces, de esas cosas que hacíamos nosotros porque teníamos la posibilidad era traer recursos de Francia. Posterior, después de la separación, a mí me ha apoyado financieramente en algo Longomai, como te decía, y ahora también estoy dando clases en una universidad en Popayán. Y eso me ha permitido también un poco como meterle, ahora que estoy sola, más la ficha a ciertos procesos productivos de la finca, contratar mano de obra, mejorar ciertas infraestructuras, o sea, infraestructuras, me refiero a cercos, a, aquí todo se hace a mano, obviamente no se cultiva con tractores, ni con motocultores, ni nada de esas cosas, todo es mano de obra humana. Y he contado con la suerte de tener un vecino aquí al lado que pude contratar y que sabe muchísimo. O sea, uno no se da cuenta de todo lo que no sabe hasta que da con el que sabe. Y este vecino sabe muchísimo, desde pequeño trabajaba en el campo con su familia y sabe muchísimo no solo desde la práctica, sino que es alguien que también le gusta aprender. Y también le encanta ver videos de YouTube y de aprender con cosas, pero las hace las cosas y mira los resultados. Entonces ha sido como tener la suerte de dar con una persona que vive aquí al lado, o sea, en la finca que colinda con la mía. Él tiene su esposa, sus hijos, sus propios procesos productivos en su casa, tiene cerdos, tiene pollos, tiene café, y está trabajando acá conmigo y también pues podemos a veces contratar a su papá o a su tío, a su hermano, a su esposa, a su mamá por horas. eh, y eso ha permitido mejorar muchas cosas, o sea, meterle la ficha, aumentar producción de muchas cosas que antes no, nosotros, Denis y yo, mi compañero francés, no sabíamos producir, que para nosotros eran cosas como demasiado lejanas, y estoy hablando de yuca, estoy hablando de arracacha, de plátanos, de bananos que nosotros sembrábamos, pero realmente no lo sabíamos hacer y mantener. O sea, puede que los sembráramos, pero el mantenimiento también es todo un saber hacer, un conocimiento práctico complejo de estar allí. Y frijoles, muchos frijoles. Ahorita me doy cuenta que la finca se ha ido especializando como en tener diversidad de frijoles, entonces tener como distintos frijoles de pequeños, de vara, matojos, eso también ha sido como una cosa que se está produciendo acá. Y la otra parte importante de la finca que venía como de la parte francesa son las cabras. Entonces, esa parte yo la he querido conservar porque es todo un proceso muy bonito con los animales, que yo me doy cuenta que me identifico mucho con estos animales, me gustan mucho. Son mucho más fáciles de manejar que una vaca, mucho más fáciles la relación es mucho más cercana que con una vaca. O sea, me siento mucho más tranquila con una cabra, con varias cabras que con una vaca. Ordeñarlas, cuidarlas,
y ya luego este chico Rubén que trabaja conmigo también aprendió todo el proceso de preparar los quesos de cabra, pues como se fabrican en Francia, que es como con la leche cruda, con estos fermentos, y mal que bien se ha vuelto como una cosa que distingue aquí a la finca de otros procesos, porque la mayoría de fincas por acá pues son productoras de café, de yuca, de maíz, pero nosotros digamos como que el tema de las cabras nos ha dado como una identificación particular con eso. Entonces, ¿a qué mercado ustedes abastecen con estos productos? ¿Cómo hacen la venta? Pues bueno, los temas de semillas, nosotros estamos vinculados con la red, o sea que los excedentes grandes de semillas yo se los envío a Alba, por ejemplo, en el centro de semillas de Pasto, que son, por ejemplo, la tefrosia, sirve como para recuperar potreros, semillas, digamos que no son comerciales por acá en la zona, esas se las envío a Alba, y Alba pues ya, bueno, Alba me imagino que saben, bueno, no sé, pero Alba como es la coordinadora de la red de semillas de vida en Pasto y allí se maneja como el centro grande de semillas. Entonces desde allí ya se ha estado mejorando el proceso de comercialización y de distribución. Sí, es todo porque está en Pasto, que es en el sur del país, pero las mandamos al sur para redistribuirlas al resto del país. Sí, tenemos una entrevista con Alba, donde describe un poco más Ujú. del proceso. Entonces, sí, de todas maneras, Sí, la agricultura sí genera unos ingresos económicos, pero la razón de tener la finca va más allá, no, no es el negocio realmente lo que te interesa, sino algo más profundo, entiendo. no, sí, pues es eso, es mantener vivas estas semillas que están acá, muchas que están como en riesgo de desaparecer. Pensaba, por ejemplo, estoy aquí con la vista en las semillas que tengo, en la colección que hay aquí en la casa. La colección de lo que tengo aquí en esta pieza son las cosas que están sembradas allá afuera. Entonces, por ejemplo, el algodón. El algodón en un momento dado acá en Colombia se volvió prácticamente imposible de conseguir la semilla nativa de algodón porque había estado completamente eh, desplazada por los cultivos transgénicos. Entonces una vez nos llamó un señor a pedirnos semilla tradicional de algodón y no la teníamos. Yo tenía 3 pepitas o 4 de algodón y de repente esas se volvieron en matas y ahorita tengo un resto de semilla de algodón que no sé qué hacer con ella, pero está ahí y va a servir en algún momento. O la mando a Alba o las damos en los encuentros y la idea es que al menos así sea, no estemos usando el algodón, pero por lo menos que esté viva porque en algún momento siento que se va a necesitar recuperar ese algodón. Es como un ejemplo, ¿no? El mismo amaranto también ha sido como una lucha terca. Yo lo siento que fue como un poco como la quinoa. Acá en Colombia nadie conocía la quinoa hace 15 años. Ahorita ya está integrado mucho más a la dieta colombiana. No general colombiana, ¿no? Pero sí un poco la gente la está buscando y ya por lo menos la gente la ha escuchado. En algunas partes incluso rurales la gente ni siquiera había escuchado que era la quinoa. Y yo siento que el amaranto va en ese mismo camino. Mm, y el objetivo de la finca sí es ese, de todas formas es mantener vivas esas semillas en un sistema de agroecología y un poco, no sé por qué, todavía no sé como el significado profundo de las cabras, pero las cabras para mí representan algo importante también. Un poco el sentido de que son animales de que no te van a, como más equilibrados, o sea, no te van a destrozar un terreno y como la integración de los animales y las plantas también, ¿no? Buenazo. Bueno, además del estiércol, ¿no? Sí. ¿Cómo te proyectas hacia el futuro con todo este sendero de regeneración que has recorrido ya? ¿Qué ves adelante? Pues, bueno, y eso lo estábamos hablando antes de comenzar a grabar. Hubo un tema de crisis profunda a través de pues, la separación que tuve con mi compañero, porque esto era un proyecto de vida el que teníamos juntos, ¿no? Entonces sí fue como poner un poquito en cuestión si este proyecto tenía sentido seguirlo yo sola, ya con mi hija grande, porque también eso tenía sentido un poco, porque obviamente todo esto era para darle a mi hija no solamente una alimentación sana, sino un contexto de vida diferente que al que tuve yo en Bogotá, por ejemplo.
eh, o el que tienen ahorita todos los niños en las ciudades, o sea, de crecer completamente desconectados de la naturaleza y del alimento. Para mí ese era el sentido. Ahora mi hija ya creció, se va a ir a estudiar a la universidad, a la ciudad, estoy separada, entonces seguir esto aquí a cargo mío sola, bueno, tengo alguien que me apoye, pero pues era como seguir con esto es una locura. Además son 8 hectáreas, yo viviendo en un territorio en conflicto armado, etcétera. Cada fin de año es un proceso de decir, ¿sigo con esto o no sigo con esto? Y digamos que ahorita que comencé a clases en la universidad, la respuesta ha sido, sigo con esto, porque tiene sentido ahora también, porque me está retroalimentando mucho lo que justamente estoy enseñando en la universidad. Volví a la economía después de que la odié como les contaba con el tema de la universidad en los Andes. Volví a la economía, pero volví a recuperar la economía desde toda esa experiencia que ya he tenido desde lo práctico. Estoy dando clases a estudiantes de administración de empresas agropecuarias, que la mayoría hacen parte de organizaciones sociales y campesinas o vienen del campo de todas maneras, porque es una universidad en Popayán, donde Popayán todavía tiene mucho el vínculo con lo campesino, lo rural, lo indígena. Entonces, siento que ahorita es como el momento y también es un momento de vida personal con mi edad, de transmitir lo que he aprendido. Pero no solamente transmitirlo desde lo verbal, sino pues también hemos tratado de dar clases aquí en la universidad, en mi casa, con los estudiantes. A veces tengo estudiantes que son prácticamente vecinos míos, que hacen parte de los resguardos indígenas de por aquí, que hacen parte de luchas indígenas complicadas, que están amenazados. Entonces, pues ahora más que nunca siento que la finca tiene ese sentido de continuar lo que se hace aquí, patrocinado con el dinero de la universidad, o sea, con el salario que yo recibo. Pero pues digamos que a mí y la vida misma me satisface de otro tipo de necesidades, como tú dices, sociales y culturales y de amistades a través de las semillas y a través de este compromiso que uno tiene. O sea que pues la idea es seguir con esto. Mira, hemos hecho un recorrido de tu sendero regenerativo a la final. Tú ya tienes un buen tiempo trabajando en estas cosas. ¿Qué le dirías a gente que quiere, a la edad que sea, iniciar un sendero hacia una regeneración ecosocial? ¿Cuáles te parecen los puntos más importantes que hay que tener en cuenta? Uno es que le hagan, que no la piensen mucho. Conozco gente que la duda mucho. Yo quisiera que la gente se diera cuenta que una vez que uno comienza, uno va encontrando las herramientas en el camino. A veces siento que estos tiempos nos generan muchos temores, incertidumbres de que para dónde va la cosa, que no sé si voy a ser capaz, que no. Yo siento que si uno está con esas intenciones y que la intención es, entre comillas, buena, o sea, de protección de la vida, de protección de un equilibrio, la vida lo va a ir acompañando aún. Esa ha sido una certeza en mi vida, más que una creencia, porque lo he vivido y lo he constatado. Obviamente con muchísimas dificultades, ¿no? Pero ha sido muchísimo más enriquecedor el proceso que las dificultades. Yo creo que lo básico sería eso, y hacerle, o sea, práctica, 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 y no le tengan miedo a embarrarla porque el error es el mayor maestro, es lo que también he aprendido. Muchas veces yo era muy temerosa de cometer errores y hoy me doy cuenta de que esos errores son los que finalmente hacen que uno sepa más cosas, como con más seguridad también, ¿no? O sea, el error es un aprendizaje súper valioso. Y sí, muchas veces como que yo a veces pensaba en frenarme frente a ciertas cosas y por error y no, finalmente cuando uno hace el balance como economista de costo-beneficio, pues me doy cuenta que el beneficio obviamente es muchísimo mayor y no hay modelos matemáticos que puedan calcularlo.
Sí, es otro nivel de beneficios del que hablamos. A mí Ujú, me encantó toda esta introducción que hicimos donde tú pudiste describir cómo tus vivencias te fueron llevando hacia esto y la parte crítica y la conciencia social que me parecen tan importantes para poner en la balanza junto con el idealismo ujú. que solemos tener, ¿no? Em, Sí, ya estamos llegando al final de la entrevista, Cintia. No sé si te quede algo que quieras contar, comentar, decirnos. millones de cosas. Afortunadamente tengo mis clases para seguir conversando. Quisiera, no sé, yo siento que viendo todo lo que está pasando a nivel mundial, de geopolítica, de llegada al poder de ciertos personajes y de como nos lo quieren pintar como una especie de llegada de la derechización, digamos, de ciertos poderes, yo creo que hay que fortalecernos mucho a nivel interno también. ¿Te refieres a nivel personal? Sí, a nivel Ujú. personal, para poder tener unos vínculos justamente con lo colectivo también más fuertes. Cuando pasó lo de la pandemia, por ejemplo, yo soñaba con que nos iba a llegar una masa de gente aquí a vivir a la finca y que íbamos a poder desarrollar ese colectivo que no pudimos desarrollar como colectivo. Y finalmente me di cuenta que el efecto fue el contrario y estoy preocupada, altísimamente preocupada por el efecto que estas redes sociales están haciendo en nuestra vida cotidiana. Y me refiero a mí, me refiero a los jóvenes, me refiero a la mayoría de la gente, porque siento que tienen demasiado poder para controlarnos a nivel inconsciente, a nivel de todo lo que nos explican los psiquiatras de cómo pueden, a través de esos videos de TikTok y todo eso, generarnos un montón de sustancias adictivas para que los jóvenes estén allí pegados. O sea, yo siento que tenemos que, esa lucha interna a la que estaba hablando ahorita es como no alejarnos del todo de ese tema porque va a ser inevitable que esté en nuestras vidas, sino que va a requerir un alto conocimiento de nosotros mismos y de autocontrol para que podamos poner esas herramientas a nuestro servicio y no como está pasando ahorita que nos están embruteciendo y adormeciendo con estas tecnologías. Entonces yo siento que la naturaleza, estar en una finca, estar en el campo, puede ser un espacio para eso, pero tenemos que tener mucho desarrollo propio para poder hacer frente a estas manipulaciones a las que nos estamos viendo enfrentados y que siento que se van a poner peores con el tema del desarrollo tecnológico. Sí, es una preocupación que tenemos ya cada vez más bastantes personas. Ujú. Oye, si es que pudieras recomendar un libro que todos deberíamos leer, todos y Mm. todas, ¿cuál sería? Ay, no, hay muchos. Uno, ay, es que no quiero pensar en manuales de permacultura y todo eso. Pero de repente, sí. Pues el de permacultura Bill Mollison me parece muy bueno, muy sencillo, muy asequible, pero más allá de eso me gustaría pensar en libros como que te mueven la vida más que aquí tengo enfrente Las Venas Abiertas de América Latina. Es que tengo el sesgo de los libros que tengo acá, pero siento que hay otros que me han sacudido. Pero sí, en su momento Las Venas Abiertas de América Latina a mí me sacudió muchísimo, hace mucho tiempo. Yo creo que puede seguir sacudiendo. Ya. Yo sé, Cintia, que se quedan montones de cosas afuera. Conversar contigo siempre es fascinante. Pero bueno, esta curiosidad más grande que yo tenía de ver cómo has recorrido, de dónde viniste, a dónde has Ujú. llegado, por qué te lanzaste este camino. Yo espero que le deje pensando también a la gente que nos escucha, sobre todo a la que está como en la indecisión de si me lanzo o no. Y creo que al final es un equilibrio, como siempre, un balance entre no idealizar y romantizar demasiado, Ujú. saber que va a haber dificultades, eso nos has planteado muy claramente, pero tampoco, como decimos en Ecuador, ahuevarse, como dicen en México, Ajá. achicopalarse. No sé cómo lo dicen en Colombia. En Colombia también, achicopalarse. Ya, bueno, Ajá. sin achicopalarse. Hay que lanzarse y Ujú. vivirlo. Sí, Eh, sí, sí, sí.
Te agradezco muchísimo Sí. y ahí vamos a ir buscando otro tema. Se nos quedaron algunos por fuera. A ver si hacemos Sí, otra entrevista más adelante. vale, Javi, sí, no, quedaron varios temas ahí en el tintero. Te mando un abrazote y no sé si quieres despedirte de los y las oyentes. Pues bueno, les mando un saludo muy fuerte, espero eso que le hagan con ganas, sin miedo, que igual la vamos a embarrar, pero la idea es poder mirar para atrás y aprender de esas cosas. Entonces, con cariño, espero que pronto estén embarrándola en el buen sentido, o sea, metiendo las manos y los pies así en la tierra, porque eso realmente nos está nutriendo. Sí, y embarrarse también en el sentido de equivocarse, que solo así se aprende. Sí, exactamente. Bueno, Javi, muchas gracias a ti. Mucha suerte y buenas lluvias. Sí, muchas gracias. Chao. Chao.